noches, bienvenidos. Aquí estamos en los espacios, en los programas de opinión, y hoy el tema central es la fuerza pública, la moral de las tropas. Durante este año se habló desde un comienzo de un decreto de cese al fuego. Para muchos integrantes de la oposición y para analistas, esto fue amarrar a la fuerza pública y al contrario, pues se ha incrementado, han crecido los grupos ilegales. Ceses al fuego que han sido un fracaso. En este momento se adelantan dos diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y con el ELN. Pero de ese fenómeno de manos caídas es importante hablar. Por eso hemos traído una profesional, abogada, hija de veterano, de un coronel de la Fuerza Pública, sobrina de una coronel de la Policía Nacional. Ella hace parte de una ONG, Hijos de los Héroes. De esta ONG hacen parte 5 hijos de militares. Y es que hace algunos días la JEP se pronunció y matriculó a Salvatore Mancuso como miembro funcional del Ejército de Colombia. Eso causó malestar dentro de la fuerza pública, especialmente en el gremio, en el nicho de los veteranos de la fuerza pública y los reservistas de Colombia, a tal punto que se convocó un plantón en la Plaza de Bolívar. Abogada María Alejandra Vallejos, un saludo muy especial, bienvenida a Ecovisión Colombia. Este espacio es participativo, vamos a estar pendiente de la línea telefónica, la gente que quiera dejar su mensaje puede hacerlo en el chat. La panelista que nos acompaña es María Alejandra Vallejos, es abogada, es magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, tiene un diplomado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo de Paz. Actualmente se encuentra finalizando especialización en Derecho Penal en la Universidad del Rosario. Trabaja actualmente con el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Se ha propuesto a sacar adelante esta ONG, Hijos de los Héroes, para velar por los derechos de los uniformados activos y retirados. Esta ONG es una corporación sin ánimo de lucro creada para estos objetivos: realizar activismo en pro de la fuerza pública, litigio estratégico en pro de los derechos de los uniformados activos y retirados y sus familias, y difusión de la verdad histórica de militares y policías. Actualmente, dice ella, estamos trabajando para pedir que se respeten las garantías judiciales de los uniformados comparecientes en la JEP. Doctora María Alejandra Vallejos, gracias por aceptar la invitación de Ecovisión Colombia y el canal de la Reserva. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias a Ecovisión por este espacio y bueno, un saludo grande a todos los miembros de la Fuerza Pública, activos y retirados y a sus familias. Bueno, vamos al grano. Se ha mermado el accionar de la Fuerza Pública. ¿Hay un efecto negativo a esos ceses que se anunció el primero, el pasado 31 de diciembre, del cual a los 3 días el ELN dijo: no, señor presidente, así no fueron las cosas, no hay una decisión bilateral, ha sido una decisión suya, unilateral, y fue un fracaso? ¿Se ha mermado el accionar, las operaciones de la fuerza pública? Sí, pues lamentablemente eso es lo que vemos actualmente con los ceses al fuego, porque ¿qué es lo que pasa? Como nuestra fuerza pública está dentro de la legalidad, tiene que cumplir con el cese al fuego, y eso por supuesto la ata de manos, pero por el otro lado vemos que la otra parte, que también debería estar en cese al fuego, pues no lo está haciendo. El ELN ha aprovechado los ceses al fuego para que su accionar sea mucho más contundente, han ganado espacios territoriales, han seguido secuestrando a nuestros colombianos en los territorios y básicamente no han hecho nada de lo que realmente prometieron en el cese al fuego. Entonces vemos por un lado un amarre de la fuerza pública y por el otro lado una ventaja para los violentos. Perfecto. ¿Usted cómo lee esa decisión de la JEP para admitir, para matricular a Salvatore Mancuso, jefe ex paramilitar,
hacerlo pasar por miembro funcional y material del Ejército de Colombia? ¿Es un insulto? ¿No es un insulto? ¿Afecta la moral de las tropas? Por supuesto que es un insulto, pero además es una verdad que quieren vendernos mentirosa y amañada, porque Mancuso nunca fue parte de la fuerza pública ni de manera material ni funcional. Lo que están tratando de hacerlo es igualarlo a la fuerza pública con esa decisión y vender una verdad que han repetido varias veces para que le quede en la cabeza a los colombianos, pero una verdad ideologizada y que falta realmente a los hechos. Entonces, pues sí, lo vemos, la verdad, con mucha tristeza nosotros, los miembros de la familia militar y policial, porque no, digamos que lo que nos molesta sobre todo es la generalización siempre de nuestros miembros de la fuerza pública y meterlos e igualarlos con un asesino como Mancuso, como un delincuente como él. Yo no sé cuál es el interés detrás de aceptar a Mancuso de esa manera específica dentro de la JEP. Por supuesto que él ha dicho muchas cosas, que supuestamente está abriendo más verdades, que supuestamente nos está contando otras cosas que habría que preguntarse por qué no las dijo antes, si su verdadera intención fuera reparar a las víctimas y contar la verdad. Él ya tenía procesos anteriores, no sabemos por qué, si esa era su intención, no dijo estas verdades con anterioridad, pero ahora entonces sale a decir un montón de cosas, las estamos creyendo de tajo, no estamos evaluando lo que él está buscando y su real interés detrás de ello, y aparte de eso entonces estamos igualando a la fuerza pública con un delincuente como Mancuso, que nunca fue parte ni funcional ni material de la fuerza pública. Gracias, doctora María Alejandra Vallejos, nuestra panelista. Bueno, en tema de seguridad, esto hace parte o fruto de esa inseguridad es lo que arrojan las encuestas en el nivel de desfavorabilidad del primer mandatario de los colombianos. ¿Cómo lee usted? ¿Cuál es el diagnóstico de usted como profesional del derecho, como magíster, como especialista de la seguridad en el país? Vemos que siguen los asesinatos de líderes sociales, los desplazamientos, grupos ilegales que se disputan los territorios por las rutas del narcotráfico, vemos amenazas constantes y el secuestro. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de la seguridad nacional? Bueno, la verdad es un diagnóstico muy triste y tiene todo el fundamento que la desaprobación de Gustavo Petro esté en el 66%. Y tiene que ver mucho con la seguridad en los territorios. En este momento tenemos 91 secuestrados. 91 secuestrados, 91 familias que están esperando respuestas por parte del Estado, que nada les dice sobre qué va a pasar con sus familiares o dónde están en estos momentos. 91 familias que probablemente muchas de ellas estén siendo extorsionadas y no reciben una respuesta contundente por parte de las autoridades. Entonces, realmente es triste por ese lado. Se nos subieron los secuestros. También tenemos otra realidad muy dolorosa también para nosotros, los miembros de la fuerza pública, y es que nos están sacando al ejército de los territorios. O sea, el Estado no está llegando. Ya teníamos desde antes problemas para llegar a todas las partes del territorio, pero ahora mucho más, porque a donde sí llegamos entonces nos están sacando a los soldados y policías, y por supuesto que eso es para que los violentos y los grupos armados pues tomen control del territorio y con eso extorsionen a los colombianos y con eso secuestren a sus familiares, con eso tengan un control territorial mayor, puedan pasar droga a diestra y siniestra. Entonces vemos que realmente la seguridad en nuestro país va en declive y no se ve una respuesta contundente por parte de las autoridades. Por el contrario, creo que han beneficiado bastante a los grupos armados, al ELN y a las FARC, con los ceses al fuego bilateral y con toda la política de paz total que hemos visto implementada y que realmente no ha tenido los resultados que se quisiera, sino que por el contrario, pues ahora la gente vive con mucha más zozobra. Bueno, la moral de las tropas, ¿cómo está ese ánimo? ¿Hay una seguridad jurídica para nuestros soldados?
hemos visto a los ex militares, a los ex policías, hoy se les conoce con el nombre de veteranos o reserva de la fuerza pública, en ese afán, en ese desespero, acudir a otra arma poderosa que ofrece la Constitución y que es la política. El resultado de las elecciones del 29 de octubre arrojó triunfos significativos. Hay patrulleros que llegaron a ser diputados, hay concejales, hay alcaldes, hay un general que es gobernador. ¿Cómo ve usted ese protagonismo que han alcanzado los veteranos de la fuerza pública en el ámbito político? Pues yo lo veo muy positivo. A ver, la fuerza pública siempre mantiene ese manto de objetividad y de imparcialidad, que es importante. Yo considero que es muy importante que la fuerza pública lo siga manteniendo, pero los retirados que ya están en la vida civil tienen que tomar parte activa de los escenarios de participación, porque son ellos la voz de los que tienen las botas puestas y el uniforme en este momento, de sus intereses, de sus derechos y de toda situación que ellos deban demandar y pedir para sus uniformados. Entonces, que la Reserva Activa tome un papel mucho más importante en estos temas de participación y de política es supremamente importante, porque la razón por la cual hoy vemos que se atropella a nuestra fuerza pública y no pasa absolutamente nada es también por eso, es también porque la familia militar y policial siempre ha estado muy callada en esos temas, ha guardado casi que un velo de imparcialidad, no se ha metido en estos temas tan álgidos, pero es importante que la Reserva lo haga y lo haga por sobre todo la gente que en este momento está en el monte, está patrullando, está en el área y está en las filas. Por ellos hay que alzar la voz también. Abogada María Alejandra Vallejos, panelista invitada en esta noche. El tema, la moral de las tropas, la fuerza pública. Bueno, una polarización que ha sido evidente en sentido general, pero también una polarización que ha tocado a la comunidad de los veteranos, ha tocado a la fuerza pública. En el país, en la actualidad, la mayoría, en este momento, acompañando a la oposición, otra parte de los veteranos que apoyan al gobierno de Gustavo Petro. Muchos dicen, el camino ya no son los extremos, ni las derechas, ni las izquierdas, sino el centro. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa usted, doctora María Alejandra Vallejos? Pues ese es un debate muy interesante, porque lo que uno quisiera es que la fuerza pública pues no fuera ni de izquierdas ni de derechas, sino que fuera un valor del Estado y que se le protegiera a nuestros uniformados sí o sí. Pero yo siento que en Colombia eso no ha pasado. La izquierda, que tiene hoy el poder y cada uno de los personajes que en este momento se llaman de izquierda y están en diferentes cargos, congresistas, el presidente de la República, etcétera, etcétera, pues son los que han atacado a la fuerza pública desde años atrás, ¿no? Y eso no se puede olvidar. Pero aparte de eso, es importante también recordar que dentro de la academia, incluso dentro de diferentes textos, autores de izquierda hablan de la fuerza pública como si fueran casi que monstruos o unas instituciones que le hacen daño al Estado, cosa que por supuesto se sale de toda realidad, pero es que eso incluso está dentro de la misma academia y de los pensadores de izquierda. Entonces, creer que realmente eso no tiene una posición política, pues la verdad yo lo veo difícil, porque incluso en los textos nosotros podemos ver que sí hay una postura frente a la fuerza pública politizada. Uno quisiera que no. Yo espero que en el futuro todo el mundo piense a la fuerza pública, sin importar partido, sin importar color, como un valor del Estado que debe ser protegido. Usted dice o menciona un término, pensadores de izquierda. La coyuntura a nivel geopolítica, lo que pasó en Argentina, el triunfo de Milei, lo que pasó
en el Ecuador el triunfo de la derecha es un mensaje claro que se le está enviando a Latinoamérica? Sí, por supuesto. Y es importante recordar quién es la vicepresidenta de Milei en este momento. Es una hija de un militar también y es una persona que se ha puesto el uniforme por defender también a la fuerza pública. Entonces creo que es un mensaje contundente, no solamente para la derecha, sino también para la fuerza pública, y que hay gente que estamos dispuestos a defenderlos y que creemos que ellos son un valor muy importante para defender. Bueno, hoy vamos a tocar, antes de profundizar en esta ONG Hijos de Militares, esta semana vimos cómo la oposición celebraba el hecho de que haya hundido ese proyecto de ley que permitía la legalización del cannabis, de la marihuana. Al respecto, ¿cuál es su opinión, doctora María Alejandra Vallejos? Bueno, pues fueron bastantes debates muy álgidos. Vimos unos debates muy desafortunados, unos argumentos muy desafortunados por parte del senador Inti Asprilla, que estuvo leyendo letras de canciones de reggaetón. Eso es un absurdo, eso no debería pasar de un senador de la República. Aquí queremos es gente que realmente vaya con argumentos, con datos, con cifras que nos puedan dar luz sobre estos temas. Por el otro lado se presentaron argumentos muy sólidos con respecto a lo que es el consumo pasivo por parte de los menores y lo que eso puede generar físicamente para ellos, incluso trastornos mentales y varias afectaciones físicas. Si los menores, aunque no consuman, si el adulto lo hace, ellos como consumidores pasivos, pues sufren bastantes afectaciones muy importantes de resaltar. Entonces teníamos una desbalanza porque teníamos unos argumentos muy pobres por un lado y por otros unos argumentos muy fuertes porque es que priman los derechos de los niños y por supuesto su salud frente al adulto consumidor. Bueno, otro tema. Hace algunos días la Corte Constitucional avalaba la ley, la estrategia, una de las políticas fundamentales del gobierno de Gustavo Petro, la paz total, pero ponía unas condiciones y decía que quienes estén en las cárceles no pueden ser gestores de paz. Doctora. Así es. Sí, a ver, es importante recordar que la ley de paz total se demandó por parte del representante José Jaime Uzcategui y nosotros, sus abogados, lo hicimos ante la Corte Constitucional porque para nosotros era importante que esa ley pues se declarara inexequible. Sin embargo, a pesar de que la Corte decidió que era exequible, la ley de paz total sí le puso varios límites. Es importante igual saber que en este momento no tenemos la sentencia, necesitamos, y esto es un llamado a la Corte Constitucional para que nos saque el texto de la sentencia y saber exactamente cuáles fueron los límites que le puso a la ley de paz total o lo que sí le concedió o no. Ella lo único que sacó fue un comunicado, como hace también, digamos, tiene el hábito de sacar comunicados, de hacer como aseveraciones al aire, pero no nos saca la sentencia, que es lo que nos permite a nosotros los abogados ver con exactitud qué concedió y qué no. Sin embargo, dentro de ese comunicado dice que le pone límites a la ley de paz total y que en efecto las personas que estén en las cárceles, que estén pagando una condena, no pueden ser gestores de paz porque priman los derechos de las víctimas. Que eso para nosotros fue un logro porque es que es absurdo pensar que un presidente a dedo puede elegir a una persona que esté en la cárcel, pasar por encima de las víctimas y simplemente dejarlo en libertad para ser un gestor de paz, que en este momento ni siquiera sabemos qué es lo que sale a ser un gestor de paz o qué nos puede enseñar una persona que nada sabe de paz como para llamarla gestor de paz y otorgarle una libertad que no se merece porque violó unos derechos. Y en nuestra Constitución y en el Código Penal dice que tiene que pagar una condena. Entonces, si ese límite está así, lo aplaudimos por parte de la Corte, creemos que es un logro, pensamos que debió ser mucho más, ir mucho más allá esa decisión de la Corte, porque nosotros íbamos por la inexequibilidad de la ley de paz total, pero por supuesto que todos los límites que se hayan puesto a la ley de paz total son aplaudidos porque son un logro para nosotros la oposición
y para, por supuesto, velar por la seguridad de nuestro país. Bueno, en esta noche el tema, la moral de las tropas, pero hay otros aspectos inherentes a este tema de la seguridad y de la paz. Los acontecimientos de los últimos días, hubo cambio de jefe del equipo negociador, igual el alto comisionado Danilo Rueda salió. En su reemplazo estará Oti Patiño, ex compañero de Gustavo Petro en el M-19, y Vera Grave asume como jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. De esta salida de Danilo Rueda, que ya estaba cantada, o a esta salida se podría sumar la salida del ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, doctora María Alejandra Vallejos. Pues digamos que estaríamos especulando, pero yo creería que sí. A Danilo doctora, Rueda... le hago la pregunta porque ya ha sido citado a 2 mociones de censura en el Congreso de la República. La seguridad, un caos. Así es. Y uno esperaría que sí, que este gobierno tome decisiones sensatas y saque a las personas que no están dando los resultados. Pero es que uno ve, por ejemplo, con el caso de Danilo Rueda, que sacan al comisionado de paz porque evidentemente le quedó le quedó grande el cargo, pero el reemplazo es Oti Patiño, una persona que ni siquiera tiene claro que el ELN secuestra y que el ELN recluta niños. Doctora, no, doctora, en ese tema, doctora, en ese tema, cuando se produce el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre de nuestro futbolista estrella de la Selección Colombia, Oti Patiño envió un mensaje, ha sido concreto, que se liberen todos los secuestrados, que no podía ser que porque ese es el hijo de que el papá de un jugador, no, que se liberen a todos los secuestrados, y creo que a raíz de esa petición el presidente Petro lo nombra alto comisionado. Sí, así es. Sin embargo, pues uno sí se pregunta por qué, entonces por un lado dice que se liberen a todos los secuestrados y sin embargo en este momento no hemos visto ninguna respuesta por parte del ELN. O sea, seguimos con 91 secuestrados entre el ELN y otros grupos armados. Entonces, ver que no le dan respuesta a estas familias, pues es doloroso por una parte. Pero aparte de eso, pues ver que Oti Patiño cuando le preguntan si el ELN recluta niños y él no tiene una respuesta contundente, que claro que sí que el ELN ha reclutado niños, y ver que él no es capaz de dar esa respuesta contundente, pues lo deja a uno bastante desmoralizado porque él es el representante de nosotros los colombianos en este momento en esos diálogos de paz que se están llevando con los grupos armados. Entonces, ¿cómo no va él a tener claro algo tan importante como eso y él ser el representante de nosotros los colombianos, de las víctimas incluso de este grupo armado en esos diálogos? La palabra fenómeno de manos caídas, amarrar ese accionar de las tropas, cuando en simultánea hemos visto en el transcurso de este año cómo las disidencias han participado, han inaugurado obras, caso como en Santander, como en Policarpa, en otros municipios que se pasean como Pedro por su casa, hacen control a motocicletas, piden documentación, lo que debiera hacer la fuerza pública. En Antioquia entregan unas cartillas a los niños, y vemos también acompañados por sacerdotes, por los curas en la inauguración de estas obras. Estamos hablando de la moral de las tropas. Esto podría afectar esa moral y por eso quizá muchos de los activos estén tomando la decisión de completar años de retiro y pasar a la reserva. Sí, claro, por supuesto. Es que si uno está cumpliendo una función constitucional, una misión que es precisamente proteger al pueblo colombiano, estar en todas las partes del territorio y luchar contra las personas que se alzan en armas y creen que le pueden imponer a los demás su visión por medio de la violencia, y ver que pasan este tipo de cosas en los territorios y nadie hace nada
y no hay respuesta contundente por parte de los que toman las decisiones, que son el ministro de Defensa, el presidente y demás autoridades, pues claro que eso tiene que ser desmoralizante. Uno cargar con un fusil y además de eso un equipo, irse a patrullar, tratar de hacer la mejor labor posible y pasen estas cosas y no haya una respuesta, ni siquiera haya un reproche, eso tiene que ser muy desmoralizante, pero yo como ciudadana y como hija de la fuerza pública, yo le pido a los uniformados que no nos abandonen, que se queden en las filas, que nos protejan, porque sin ellos, ¿quién nos va a defender? Procedemos a leer mensajes. La participación de los cibernautas es importante. Ricardo Chacón, doctora María Alejandra, atenta por favor, puede ser que haya alguna pregunta para usted. Usted hace parte de esta ONG Hijos de los Héroes. Aquí está Ricardo Chacón, escribe en el chat: basado en el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley de paz total, ¿usted cree que el gobierno va a lograr ese objetivo donde las disidencias quieren trato preferencial político y la primera línea quieren total impunidad, doctora? La pregunta de Ricardo Chacón. Sí, perfecto. Buenas noches a Ricardo. No, yo creería que, por eso les digo que necesitamos la sentencia para saber exactamente cuáles son los límites que le ponen a paz total, pero sí, el límite es que los que están condenados y en este momento están pagando una condena en las cárceles, pues ese objetivo se ve truncado porque muchos de ellos están pagando una condena y no van a poder salir libres porque sería pasar por encima de la decisión de la Corte Constitucional, que ya deja claro entonces cuáles son aquellas restricciones que tiene paz total en ese sentido. Entonces los miembros de la primera línea que quieran salir, a pesar de que estén pagando una condena, pues no lo van a poder hacer. Entonces creería que ahí ponemos un límite y por eso digo que es un logro de la posición en ese sentido. Esto es Ecovisión Colombia, el canal de la Reserva de la Fuerza Pública, línea habilitada, el 320-719-9476. Vamos a colocar el celular allí en la pantalla para la gente que quiera opinar sobre este tema. La situación de la Fuerza Pública en la coyuntura nacional, por primera vez un gobierno de izquierda en Colombia, los decretos de cese al fuego, los diálogos de paz que actualmente se adelantan. Tenemos otro mensaje para la doctora María Alejandra Vallejos, panelista. Doctora, dice Wilson Chorley Rojas Bermúdez: esa es la verdad, pero ¿qué control tiene este narcogobierno si esos son los resultados que por obligación tiene que cumplir ese señor que llaman presidente? Él es uno de ellos, eso está permitido, por eso él está sacando al ejército donde deben estar, es lo que escribe, ¿no? No pregunta nada, pero pues su opinión, su respuesta, doctora María Alejandra Vallejos. Yo les diría que no vayamos con desesperanza. Nosotros tenemos que confiar también en que aquí hay diferentes ramas del poder. Gracias a Dios todavía tenemos separación de poderes. Una de esas es la rama judicial, que ya le está poniendo límites a Gustavo Petro, según lo que vemos con el tema de paz total. El Consejo de Estado en otras ocasiones también ha sacado pronunciamientos sobre esas declaraciones que a veces hace Gustavo Petro y como que se salta la separación de poderes, y también le ha puesto el tate quieto. Entonces yo creo que debemos en este momento, confiar en que tenemos una democracia de muchos años y una separación de poderes importante, pero también tenemos que nosotros tomar el papel de ciudadanos y hacer control ciudadano, salir a las calles si eso es lo que hay que hacer, o alzar la voz cada vez que veamos que algo no se está haciendo de manera adecuada. Entonces, yo sé que estos años resultan largos, pero yo creería que no vayamos con desesperanza, porque nosotros no podemos simplemente ver la crisis y hacer como si nada y echarnos entonces a llorar, porque nosotros tenemos que recuperar nuestro país y aquí vamos a seguir viviendo. Entonces no hay posibilidad de simplemente echarnos a perder, sino que tenemos con esperanza que seguir luchando por nuestro país. Hay una línea habilitada para que la gente dé su opinión. Este es un programa de opinión, retomamos ese horario.
el 320-719-9476. David Vargas está escribiendo en el chat, doctora María Alejandra Vallejos. Dice David Vargas, potencia mundial de la vida no es acabar con los niños y la juventud. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Siga, doctora María Alejandra. Sí, así es. Y potencia mundial de la vida tampoco es que los homicidios pues también tengamos una cifra importante. Tampoco es que veamos las masacres y ahora pues se hacen los de los ojos que no ven. Antes los contaban todo el tiempo y ahora vemos que la gente está callada. La gente que apoya a Gustavo Petro está completamente callada con las masacres. Entonces, en efecto, no somos potencia mundial de la vida. Mucho menos cuando se está sacando a nuestro ejército, que ellos son los que nos protegen a los colombianos y los están sacando de los territorios. Entonces, pues nada más que mentiroso que ese eslogan de potencia mundial de la vida. Este gobierno es experto en sacar eslóganes que suenan muy bonito, pero poco en la práctica vemos que eso se cumple. Bueno, en el manejo de la política internacional del actual gobierno se habla de que Ecopetrol, empresa colombiana de petróleos, y la petrolera PDVSA de Venezuela podrían ser socios cuando vemos que ha disminuido ostensialmente la producción en Venezuela de los barriles que hace 5, hace 10 años se producían al día, pues ahora es una cifra mínima. ¿Usted qué piensa de esa sociedad entre Ecopetrol y PDVSA? Esa sociedad es un error. Es un error y es un horror para nosotros los colombianos, porque no puede ser posible que nosotros le entreguemos nuestra seguridad energética a otro país, a cualquiera que sea. En este es Venezuela, pero a cualquiera que sea es un error hacer eso. Eso trae también pobreza para nosotros y no sabemos qué es lo que hay detrás de esa amistad entre Gustavo Petro y el régimen de Maduro y qué es lo que están buscando con esas asociaciones que están haciendo en este tema, pero definitivamente a nadie se le ocurre que un país que puede producir su propio gas, que puede seguir explorando en esos temas, pues ahora entregue su seguridad y se la lleve a otro estado, no sabemos a cambio de qué. Entonces es un error, esperemos que eso la Corte Constitucional y las otras ramas del poder pongan un freno a eso también. Bueno, ahora sí centrémonos en la ONG Hijos de los Héroes Colombianos. Su historial, cuándo se crea, las razones, la misión, la visión de esta ONG. Doctora María Alejandra Vallejos, hija de un coronel, sobrina de una coronel de la policía. Bueno, pues es una iniciativa de 5 hijos de militares y policías que nos unimos precisamente para defender los derechos de la familia militar y policial. La ONG está muy nueva, nació este año en Cámara de Comercio fue que la pudimos llevar a cabo, pero estamos trabajando desde ya muy fuerte precisamente para defender nuestros intereses. Nosotros vemos con mucha preocupación que hay otras ONG que tienen otras perspectivas y hay unas específicas dedicadas exclusivamente a perseguir militares, desde lo jurídico. Y para nosotros eso no es concebible y necesitamos una que se ponga a la 10 por nosotros, la familia militar y policial, y lleve nuestros intereses a lo jurídico, que si hay que demandar, se demanda, que si hay que pedirle a la JEP respeto por las garantías judiciales de nuestros soldados y policías comparecientes, pues así tiene que ser. Que si van a tocar nuestras asignaciones de retiro, pues también tenemos que alzar la voz y tiene que haber una institución que se ponga esa camiseta y haga lo debido desde lo jurídico y también desde el activismo. Entonces, básicamente esa fue la creación de la ONG. Realmente somos hijos de militares y policías que sentimos en nuestro corazón yo no sé por qué, pero a veces critican mucho a las personas que somos pro fuerza pública y nos dicen, ay, pero es que ustedes no portaron el uniforme. Pero un veterano dijo una cosa muy linda y es, puede que los hijos de militares y policías no hayan portado el uniforme, pero lo llevan como herencia tatuado en el corazón y en la sangre. Y así es. Y por eso creamos esta ONG para nosotros también aportarle a nuestros soldados y policías lo mejor que tenemos para darles. ¿Cuándo se creó la ONG, doctora María Alejandra? Este año,
Somos nuevos, estamos chiquitos, pero vamos creciendo muy rápido porque muchos hijos de los héroes también se han querido unir y ahí vamos trabajando paso a paso, de pronto mientras que logramos surgir un poco lento, pero la idea es que esto nos lleve a muchas cosas, a muchos logros que queremos lograr, que queremos alcanzar para nuestros militares y policías. Dentro del accionar, de los logros, de lo que se ha hecho en esta pequeña etapa desde su fundación, desde la creación de la ONG, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues resulta que cuando estaba el tema de la mesada 14 y que este año no se le iba a pagar la mesada 14 a algunos miembros de la fuerza pública, aquellos que tienen pensión a cargo del Ministerio de Defensa, nuestros mutilados, las viudas, los huérfanos, pues había una medida cautelar por el Consejo de Estado y nosotros, la ONG Hijos de los Héroes, en compañía con la Oficina del Representante Uzcategui, creamos un formato de revocatoria de medida cautelar y le pedimos el favor a nuestros veteranos conocidos que estaban afectados por la medida, entre esos héroes de honor, que son militares que son amputados, que son personas con estado de discapacidad. Con ellos nos unimos, hicimos la revocatoria de medida cautelar y logramos precisamente revocarla y que se pagara con normalidad este año la mesada 14 para todos los miembros de la fuerza pública. Bueno, si la gente quiere unirse a esta causa, esta ONG tiene espacio para las esposas, los hijos de los activos, ya que el militar es él, pero la esposa puede hacer parte de esta ONG, los hijos, ¿o cree que se puedan tomar represalias? ¿Cuál es en este momento la invitación? ¿Cuál es el proceso a seguir para ser parte de la ONG Hijos de los Héroes? Bueno, en este momento nosotros tenemos varias redes sociales, entonces lo primero sería que nos sigan por ahí. Por Instagram estamos como @hijosdeloshéroes. Por TikTok estamos como @hijosdeloshéroes_ONG. Y por Twitter estamos como @hijosdeloshéroe, sin la S porque era más corto el nombre. Entonces lo primero sería que nos sigan por nuestras redes sociales. En Instagram tenemos en la biografía un link que los lleva al formulario de afiliación. Ahí pueden ingresar sus datos. Esto no tiene ningún costo. Es importante que ustedes sepan que la ONG es la excusa para que nos unamos toda la familia militar y policial y poder defender nuestros derechos. Por eso no tiene ningún tipo de costo y es simplemente totalmente voluntario, digámoslo así. Y lo tercero, con respecto a si tuvieran represalias, qué pasa con las esposas, los hijos, si se puede, por supuesto que sí. Es importante que los que están activos tengan en cuenta que, claro, ellos tienen que guardar su objetividad, su imparcialidad, no pueden mezclarse con temas políticos y eso está bien, ese es su papel en este momento. Pero sus familias es otra cosa, por eso es que sus familias pueden votar. Y las familias sí tenemos que ponernos las botas precisamente por aquellos que no tienen voz y en este momento, pues ellos que están cumpliendo un papel constitucional, que no tienen esa voz desde lo político, las familias sí tienen que ponerse esa 10 por nuestros uniformados. Entonces, por supuesto que no hay represalias de nada. Las familias pueden hacer parte. La idea inicial de la ONG era que reclutáramos a todos los hijos, pero nos dimos cuenta que muchos otros familiares, sobrinos, nietos, las esposas y demás, también querían hacer parte. Entonces ampliamos, digamos, la oportunidad para que muchos sean afiliados e incluso los veteranos pueden afiliarse a la ONG. Nos dejan sus datos en el formulario y a ellos se les está avisando a todos las actividades que vamos a desarrollar y ellos deciden a qué actividades asistir y a cuáles no. Bueno, en este sentido hay una noticia que se ha hecho viral en las últimas horas. La JEP ha tumbado la orden de captura contra el señor coronel Mejía y ha ordenado el trámite dialógico. La sección de apelación ha tumbado esta orden de captura al excomandante del batallón La Popa, aduciendo que se requirió acudir a mecanismos de mayor diálogo
para valorar las pruebas en el proceso sancionatorio por declaraciones polémicas del coronel Hernán Mejía. La decisión se produjo al valorar que la sección tenía que haber acudido a mecanismos de carácter dialógico para tratar de corregir las conductas del coronel Mejía Gutiérrez, condenado por falsos positivos y procesado ante la JEP por esos hechos, y acudir al incidente de incumplimiento como último recurso. Además, frente a los señalamientos, a los señalados mensajes desobligantes que aparecieron en la cuenta de X del señor coronel, pues no se había logrado probar su autoría. ¿Ustedes han seguido este caso del señor coronel Hernán Mejía? ¿Están enterados como ONG? Sí, pues sabemos que a él se le ordenó la captura por unos mensajes que él puso en Twitter, y la JEP consideró que con eso estaba faltando al régimen de beneficios que tiene la JEP. Precisamente por eso le retiró el beneficio, digamos, de la libertad y ordenó su captura. Posteriormente, en la apelación, en la sala de apelaciones, ellos consideraron que no, que primero tenía que la Jurisdicción Especial para la Paz llevar a cabo como un trámite dialógico, es decir, un acercamiento de diálogo con el coronel, para luego sí decidir si le retiraba como ese beneficio de la libertad o no. Es complicado porque a mí, desde el inicio, los mensajes que él publicó en Twitter, pues no tienen nada que ver con los casos que se le está llevando la JEP. Entonces me parece una intromisión arbitraria, porque se están, digamos, saliendo del tema que ellos están tratando con respecto al coronel dentro de la JEP. Entonces uno se pregunta entonces si las personas no tienen derecho a hablar o a opinar en una red social como quieran, porque entonces si es compareciente a la JEP no le parecen sus comentarios y entonces le retiran los beneficios. Me parece que se sale de las facultades de la JEP. Me parece que no fue la mejor decisión ni la más acertada, pero bueno, en eso van a hacer el trámite dialógico que la sala de apelaciones decidió. Volvemos al chat, los participantes, la gente que está participando a través de Covisión Colombia. Confecore escribe a esta hora de la noche: felicitaciones, doctora María Alejandra, éxitos a esta ONG Los Hijos de los Héroes. Oscar Zavala escribe: gracias por apoyar a los militares retirados y activos, que prácticamente estamos solos poniendo el pecho ante la JEP y otros adefesios creados por el gobierno del presidente de Colombia. Qué triste tener que aceptar esto. Gracias, hijos de los héroes. David Vargas escribe: la JEP es inconstitucional, fue creada por la insurgencia para condenar militares. Siga, doctora María Alejandra, respuesta a los 3 mensajes. Sí, yo creo que lo que nosotros pedimos es que se respeten las garantías judiciales en la JEP. Hay unas garantías que son, además, derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales, y le pedimos a la JEP que los cumpla a rajatabla, como el principio de presunción de inocencia, como, por ejemplo, el debido proceso, que eso no lo vemos incluso desde la estructura misma de la JEP, porque el primer paso de un compareciente es pasar por la sala de reconocimiento de verdad. Ahí esa sala de reconocimiento dice si le pareció que el compareciente dio o no la verdad, pero desde ahí uno se pregunta: ¿cuál verdad? ¿Cuál? ¿La que ellos quieren escuchar? ¿La que nos vendió la Comisión de la Verdad? Que también hay que tener en cuenta que el único representante que estaba en la Comisión de la Verdad que tenía la visión de la fuerza pública o que iba como representante de la fuerza pública se fue. ¿Y por qué se fue? Pues porque él mismo denunció que dentro de la Comisión de la Verdad no lo dejaban presentar sus informes y ellos querían contar la verdad como ellos lo querían contar. Entonces, si el único representante que daba la visión de la fuerza pública se fue, entonces ¿quiénes quedaron? ¿Quiénes construyeron la verdad? Y entonces, ¿a qué verdad nos tenemos que acoplar como para que a la JEP le parezca que el compareciente sí está diciendo la verdad o no? Entonces, desde un primer paso, ya vemos que hay unas garantías que no se cumplen. Pero aparte de eso, entonces nos dicen: no, entonces sacamos una resolución en el primer paso
después de unas audiencias públicas bastante cuestionadas porque los tienen horas y horas a nuestros veteranos en unas audiencias públicas que después además salen en medios a acribillarlos, en donde incluso las víctimas les pueden hacer preguntas e interrogarlos como si esto fuera la Inquisición. Eso no debe pasar en un proceso judicial objetivo y que esté buscando respetar las garantías judiciales. Un debido proceso tiene ciertos parámetros y vemos que eso no se cumple en estas audiencias. Pero aparte de eso, entonces luego sacan una resolución y dicen, no, si creemos que aportó la verdad o no aportó la verdad, y entonces dicen, no, pero bueno, los que quieran defender su inocencia se van a un proceso diferente y ahora sí los vamos a investigar con objetividad y ahora sí los vamos a investigar con imparcialidad en la sede, digamos, de investigaciones de la JEP. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque ya el mismo tribunal sacó una resolución diciendo si sí aportó o no aportó la verdad. Entonces, lo que queremos es, en efecto, que se busque una reestructuración en la JEP, sobre todo para aquellos comparecientes que quieren defender su inocencia. Es que eso es un derecho. Y aquí no nos pueden decir que todos los comparecientes en la JEP son culpables, porque eso no es cierto. Eso lo sabemos de las FARC. Eso lo sabemos de los que estuvieron en las filas de las FARC, porque ellos per se ya tienen unos delitos que cumplían como estructura criminal. Pero en nuestra fuerza pública eso no es verdad. Y nosotros tenemos personas que se quieren defender y quieren defender su inocencia en la JEP y tienen que tener garantizados todos los derechos humanos y todas las garantías para que ellos puedan contar su verdad, su versión de los hechos y se llegue realmente a una construcción de lo que pasó o no pasó en cada uno de sus procesos. Entonces, bueno, se viene un trabajo largo y le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz y a todos los magistrados que simplemente se respeten las garantías, porque en efecto muchos van a ir a pelear su inocencia y ellos tienen que ser escuchados también. Bueno, no mencionó el nombre, pero usted hizo referencia al señor mayor Carlos Ospina, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad, que ya caducó, pero entregó un informe en cabeza del padre Francisco Derro. ¿Quiere usted, doctora abogada María Alejandra Vallejos, explicar qué pasó, por qué se salió? Porque esta semana vimos que la alcaldía, el distrito, le hizo un reconocimiento, le entregó un reconocimiento al señor mayor Carlos Ospina. ¿Por qué él se hizo aparte y renunció a la Comisión de la Verdad? Pues en su momento y según las noticias, que fue lo que yo pude ver, estaba alegando que se salía de la Comisión de la Verdad precisamente porque querían construir la verdad como ellos querían y no lo dejaban presentar sus informes. Incluso dentro de la misma comisión, pues él tuvo varios roces precisamente porque no lo dejaban, digamos, desarrollar su papel investigativo y de aportes como él lo estaba haciendo. Y eso para nosotros debió ser una alarma gigante, y por eso también el objeto de la ONG es hacer activismo en pro de la fuerza pública, porque cuando eso pasó y salió el único representante que nosotros teníamos en la Comisión de la Verdad, era para que la Reserva Activa y toda la familia militar y policial hubiera puesto el grito en el cielo. Porque es increíble que dentro de la comisión no hubiera nadie que tuviera nuestra visión de la historia y de las cosas. Por eso la verdad resultó como resultó. Entonces era para que nosotros hubiéramos puesto el grito en el cielo. No pasó un poco desadvertido, pero bueno, ese episodio hay que recordarlo para que se cuestione de base los informes de la Comisión de la Verdad, porque si hay algunos con una visión específica que construyeron los informes, pues es obvio que entonces que esa verdad está ideologizada, está parcializada, porque solamente algunos la construyeron sin tener en cuenta la visión holística o la visión entera de lo que sucedió en el conflicto. Bueno, estamos llegando a la parte final. No sé si la doctora, como integrante de la ONG, tenga comunicación con el señor mayor Carlos Ospina y nos pudiese colaborar o hacer articular esa entrevista. Y ojalá pues usted también esté acompañada en un próximo programa con quienes hacen parte de la ONG, los 5 hijos de militares, y podamos debatir y también tocar temas de la coyuntura nacional. No sé si usted tiene el contacto del señor mayor Carlos Ospina para tenerlo aquí. Lamentablemente no lo tenemos, pero bueno, busquémoslo por alguna parte y que nos pueda contar
cómo fue ese proceso que él tuvo dentro de la comisión y qué le faltó a la comisión para que tuviera una verdad completa. Doctora, ¿usted cree que los medios de comunicación dicen barrida de generales? ¿Cree que es una barrida o son procesos rutinarios y tradicionales de la fuerza pública? No, me parece que están saliendo muchos que tienen la experiencia de años contra guerrillas, la experiencia de años de defender a este país contra los insurgentes y contra los violentos. Entonces, pues no es menor la pérdida que estamos teniendo, porque pues ahí está la experiencia. Claro, confiamos también en las personas que en este momento están en las filas, pero es que años y años de experiencia son importantes para tener en cuenta en nuestro país y sobre todo en el sector defensa. Entonces, para nosotros es muy preocupante que estén saliendo tantas personas con mucha experiencia, años de experiencia en esto, pero bueno, le pedimos a los que en este momento están activos que por favor, lo que decía ahorita, no nos abandonen, se queden en las filas, pero además de eso, luchen por proteger a Colombia y a nosotros los colombianos. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra Vallejos, abogada de la ONG Hijos de los Héroes. Gracias a mi sargento mayor Raúl Hernández, director de La Voz del Veterano. Esperamos coordinar, doctora, un próximo espacio y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Una feliz noche a ustedes. Compartan, síganos. Una feliz noche, descanso, permiso. Gracias.